todas estas Sí, cuestiones. docente, investigador en Historia Económica y Derechos Humanos, autor de La dictadura del capital financiero, y justamente para hablar un poquitito de este acuerdo con el Tesoro de Estados Unidos es que lo tenemos aquí. Bienvenido, muchísimas gracias por este ratito. ¿Qué tal? Buenas tardes, buenos días, perdón, ¿cómo están? Bien, todo Bien, muy bien. bien, muy bien. ¿Cómo está por allá por Buenos Aires? Igual que acá, Bien, ¿no? nublado, con mucho viento y algo de frío. Bien, bueno. Bruno, estábamos diciendo que como la novedad, o por lo menos a nosotros, digamos, generacionalmente, nos parece como toda una novedad, que es que, además después de el salvataje que tiene del fondo, que es el salvataje del salvataje en condiciones absolutamente inéditas, como lo fue para Macri, lo fue para ahora, ambos con el mismo ministro de Economía. Viene ahora esta de el fondo del tesoro, del tesoro norteamericano. Esto que recordamos, creo que el último gran salvataje, que por un monto similar fue cuando en México, con quien tenían tratado de libre comercio recién firmado, que es su frontera, y había aparecido un movimiento insurgente que no se sabía en qué iba a terminar. Digo, es bastante como bastante más grande que una elección de medio término. ¿Qué lectura haces de lo que está pasando? Mira, a mí me retrotrae al 2001 en realidad, también con personajes similares, ¿no? Patricia Bullrich, Sturzenegger, Sí. porque esto funciona como un blindaje en realidad y tiene un nombre bastante parecido y de hecho se usó en algunas de las declaraciones de los funcionarios norteamericanos poder blindar a la Argentina de su crisis cambiaria. De hecho, el Tesoro norteamericano tiene un fondo especial que se llama Fondo de Estabilización Cambiaria, justamente para estabilizar economías como la nuestra, que no tienen un plan económico, porque Argentina hoy no tiene un plan económico, esto hay que aclararlo, lo que está haciendo es ir tapando agujeros del propio desmanejo que hace de su sistema financiero, que no es economía, ¿eh? Sí. Yo hago historia del sistema financiero, historia económica del sistema financiero, pero eso no es la economía real. La economía real es la producción de bienes y servicios, la generación de empleo genuino y cuando vos lográs venderle al mundo más de lo que le compras. Perdón, Esto es hablabas recién de los baches. A ver, recapitulemos un poco. Con esto viene a tapar lo que había sido, lo que se le acabó después del salvataje del fondo, que tapó lo que antes había sido la liquidación del campo, que antes había tapado el blanqueo, que antes, ahí ya me perdí, porque digamos, viene como... Encadenada la cosa. exactamente, haces un planteo mucho más detallado que el mío. Digo, a ver, el viernes pasado de la semana anterior ya parecía que era, ¿te acordás los dibujitos del coyote y el correcamino? Que el coyote seguía corriendo y ya no había precipicio, o sea, estaba el precipicio y seguía en el aire y se caía. ¿Era un poco esa la situación del viernes pasado? Exactamente. Y además, fíjate que sacan una medida que es retención Sí, cero. sí, ¿Para qué? Para que solo las exportadoras, no los productores, puedan vender contratos a futuro, sí. porque son contratos a futuro, se hizo en Rosario, en el ROFEX, que solo vende a futuro, contratos por venta de granos, O sea, vendieron liquidaron una granos que parte. todavía no tienen. Exactamente, exactamente. Por eso se llama contratos a futuro y eso se hace en el ROFEX, que es la Bolsa de Comercio de Rosario, que se dedica específicamente a eso, Ajá. calculando los precios futuros que llegan de los informes de consultoras, hacen las ventas y se comprometen a liquidar por lo que van a vender. Y liquidaron solo una parte, el lunes liquidarían los 4.000 millones que faltan. Eso es un negocio de oportunidad. Y es un negocio de oportunidad no para los productores, porque el sistema, como vos bien sabés, es los productores le venden a 8 exportadoras, de las cuales 4 o 5 son las más importantes, Sí. acaparan el grano, el productor ya pagó con retenciones y la productora acapara y lo puede tener hasta 5 años guardado. ¿Por qué? Porque las exportadoras exigen o un dólar soja, o un dólar más alto, o descuento. Bueno, ahora pidieron retenciones bajas, dijeron que no, retenciones cero, dijeron que sí, y apenas terminó el gran negocio de oportunidad, como se llama en economía, cerraron inmediatamente el esquema y volvieron las retenciones. El productor terminó pagando con
las retenciones y los exportadores venden sin las retenciones, con lo cual ganan miles de millones de dólares. Y el lunes que viene el productor vuelve a venderle a las mismas exportadoras con retenciones de nuevo. El negocio es redondo. Pero lo que dijiste antes es salvataje tras salvataje. Esto es, Argentina tiene vencimientos de acá a junio de 2026 por 20.000 millones de dólares. 2.000 millones en Bopreal, 2.500 millones en bonos que vendió el Tesoro y el Banco Central, unos 12.000 millones a organismos multilaterales, Banco Mundial, Fondo Monetario Internacional, Banca Privada Internacional, Banca Privada Local. Bueno, son 20.000 millones de dólares. Esto que funciona como un blindaje ante esa desestabilización del sistema cambiario que vos tenés, porque no tenés reservas, no podés interferir en el mercado de cambios, viene como una garantía. Ahora, funciona como garantía porque la plata no está. Es un aviso, nada más. Pero o sea, aviso, no es lo que se llama plata fresca que vendría acá. No. Es garantizarle a los acreedores, quédense tranquilos que papá Donald la va a poner. No, tampoco eso. A ver cómo es. Garantizarles que Argentina está sujeta a comprometerse a seguir pagando deuda sobre deuda sobre deuda, obligada, perdiendo su soberanía económica. Si a mí, Paolo Roca, anuncia y se saca una foto conmigo y dice, le voy a solventar a Bruno una investigación sobre historia económica, aunque no me dé la plata, esa foto me permite a mí ir a aplicar a otras becas y me las van a dar. Porque la famosa anécdota de Rockefeller con el que le solicitaba el préstamo. Exactamente. Ahora, lo interesante de esto es, hablamos del 2001, es muy parecido porque es un blindaje a la economía. Debes 20.000 millones de dólares. Ellos te prometen 20.000 millones, pero no ahora. Y vos ya recibiste 4.000 del Banco Mundial y otro tanto vas a recibir del fondo solo porque Estados Unidos dijo, préstenle, autorizó. Banco Mundial y Fondo Monetario Internacional son dos organismos políticos, tenemos que estar claros en eso, nacieron como organismos políticos dirigidos por sus principales inversores, en este caso el poder de veto de Estados Unidos. Ahora, ¿ese dinero puede llegar? Puede que no llegue nunca. ¿Qué pueden pedir a cambio? La verdad, no hay mucho más para pedir, Sabemos que cuando un país no tiene plan económico, lo único que tiene para entregar son sus recursos, pero ni siquiera eso necesita Estados Unidos. ¿Por qué? Porque si yo te presto plata a vos a un año y vos todos los meses me tenés que pagar el costo de ese préstamo, que es lo que pasa con estos préstamos con los organismos internacionales, son muy costosos mensualmente para la economía argentina porque hay que pagar los gastos de financiamiento, además del capital y además de los intereses. Y vos dentro de un año venís y me decís, mirá, Bruno, no te puedo pagar, yo voy a celebrar. Primero porque te saqué todos los meses plata y porque cuando negocie voy a tener una tasa más alta y te negocio un año más pero al doble. Y si al otro año no me podés pagar, vuelvo a festejar porque te saqué plata todo el año de nuevo y negocio de nuevo y me debes 3 veces más. Bruno, esa es la sujeción de la soberanía económica de la Argentina que ya casi no existe. Así que mucho más no puede pedir, porque la deuda en estos términos entre países está funcionando como un corset para el desarrollo local de los países que se endeudan. Claro. Y Argentina no tiene plan económico. No estamos hablando de economía real, La economía financiera que yo estudio no es economía real. Es especulación. Bruno, pero pará porque me quedaba con esto que decías de este encorsetamiento al país. El préstamo es un préstamo que se gestiona o que se da de alguna manera o se presenta casi de manera hasta personal. Trump le presta a Milei, pero Estados Unidos le presta. Digo, ¿acá qué nos debería preocupar más? ¿Lo que pasa en el corto plazo o en el largo plazo? Porque este corset al próximo gobierno que venga, si no es Milei, le va a seguir cabiendo, ¿no? Exactamente, porque la lógica de la Argentina de los últimos 50 años, hace 50 años tenías 6.000 millones de dólares de deuda, hoy tenés 470.000 millones de dólares de deuda, y en los últimos 20 años Argentina lo que hizo fue pedir dinero para pagar el préstamo anterior, no para aumentar su producción y a su vez aumentar la capacidad de repago. En México lo que hace, por ejemplo, es pide deuda, invierte inmediatamente en infraestructura
y eso sube su capacidad de repago de la deuda que pidió. ¿Por qué? Porque genera bienes y servicios que le permiten dólares frescos. Paga a tiempo, liquida capital, liquida intereses. Nosotros no hacemos eso. Entonces, esta deuda es preocupante por eso, y además porque, insisto, señalaste algo también muy, muy interesante. Esto es préstamo a préstamo, es contradepósito. Estados Unidos te deposita dólares en un banco local a contradepósito de pesos en un banco local de ellos. Es como un seguro, como un swap. Eso salta a los dos congresos, el Congreso de Estados Unidos y el Congreso nuestro. Nosotros tenemos leyes que prohíben hacer ese tipo de acuerdos, pero hecha la ley, hecha la trampa. Y la ley del 92 de Administración Financiera, que fue modificada en el 2020 o 21 por Guzmán, que estrictamente dice que los estados municipales, provinciales, nacionales no pueden pedir deuda por su cuenta, porque después la terminás pagando vos, los que están en la mesa, el operador, los que están escuchando, yo, todo durante años, prohíbe ese tipo de acuerdos, sin embargo, se van a hacer. Insisto, no hay plan económico, no hay plan de estabilización, es solamente una jugada de tapar deuda con deuda nueva. Y son los mismos personajes, los que hicieron el blindaje en el 2001, los que tomaron la deuda del 2015 y los que están tomando deuda ahora. Eso es un loop de la historia argentina económica, que es una historia circular, que en algún momento alguien va a tener que quebrar. Estamos en comunicación con Bruno Napoli, docente investigador en Historia Económica y Derechos Humanos, autor de La dictadura del capital financiero. Leía un par de análisis esta semana con respecto a este tema y también otra cuestión que decían, por ejemplo, recuerdo haber leído o escuchado al ex embajador argentino de la Organización de Estados Americanos, Raimundi, que dijo, tampoco Estados Unidos está en su mejor momento, y él imaginaba esos, por ejemplo, a la Comisión de Presupuesto, digamos, en el Congreso de Estados Unidos, debatiendo sobre, vamos a poner esta plata, como hoy decía Manu, el ejemplo, antes de que estemos en comunicación con vos, Bruno, el ejemplo de la plata que se destina en guerras que no son propias. Pienso si hay una... si se quiere, una hegemonía discursiva con respecto a destinar plata del Tesoro norteamericano a la reelección, cito textual lo que dijo Trump, a la reelección de Milei. Así es. Mira, la capacidad militar y de potencia de intervención que tiene Estados Unidos le permite hacer este tipo de cosas. Otro país no podría hacerlo y tampoco le interesaría. Vuelvo a decir, la plata del Tesoro no sabemos si va a llegar, pero funciona como garantía para que otros te presten. Ese es un punto. ¿Se puede dar una discusión en el gobierno norteamericano? Por supuesto que se puede dar. Pero la realidad es que mientras el apoyo sea incondicional para la reelección del actual presidente argentino, eso le va a permitir aire para seguir tomando deuda. Esto no influye positivamente en la economía diaria de todos los que estamos hablando, escuchando en nuestros bolsillos. Esto termina de arruinar las posibilidades de crecimiento de la Argentina porque se toma solo deuda especulativa para pagar deuda anterior. No hay forma de que esto funcione. Lo trataron con Macri y no funcionó. Se trató en el 2001 y así terminó. Y vuelvo a lo del 2001, porque es muy similar a la situación del 2001, muy similar. Ojalá que el final no sea cruento, que sea un final incruento, porque los 39 asesinados en el 2001 nunca tuvieron respuesta y nunca tuvieron justicia. Tiene que haber una forma de poder solucionar esto con el actual gobierno, si es que tiene la decisión, y si no, con el gobierno que siga, como bien señalaba tu colega en la mesa. Bien, Bruno, bueno, te agradecemos mucho. No quería cerrar, digamos, ya poniéndole un punto final, por lo menos por hoy, a este tema, pero sí te quería consultar sobre otro aspecto, sí, en tu carácter de historiador y de universitario, que es esta cátedra de diegologías que han lanzado en la UBA. Bueno, ¿cómo confluye en todo esto de lo que nos acabas de hablar y de lo que has escrito libros, todo, de pronto para también abordar el universo de Diego Armando Maradona? Bueno, son las dos pasiones que se comparten, la historia económica y la pasión por Diego Armando Maradona.
Armamos una cátedra itinerante hace 2 años ya. El año pasado funcionó con 18 conferencias magistrales en una librería en la ciudad de Buenos Aires. Este año se hizo bimestral y se hizo virtual también porque la demanda internacional de personas que querían conocer a Diego e incluso docentes que querían presentar sus tesis de investigación de distintas universidades del mundo sobre Diego nos hizo que hagamos una cátedra virtual. Y ahora se está desarrollando en la UBA de manera presencial, son solo 8 encuentros. Aclaro que no le genera ningún gasto a la UBA porque se autosustenta la cátedra y tampoco uno de nuestros pedidos fue no se interrumpen clases por la cátedra. Se da los viernes de 7 a 9 en un aula vacía, no se interrumpe nada en la UBA para hacer esta cátedra. Sobre Diego se escribieron más de 250 libros. Es un jugador de fútbol, No hay casos, no hay antecedentes de eso. Mientras nosotros estamos hablando, alguien está escribiendo un libro sobre Diego. Sí. Es increíble. Y el primero lo hizo Guillermo Blanco, que fue su jefe de prensa en el Barcelona y en el Napoli en el año 85. Antes que Diego ya sea campeón del mundo, existía una biografía sobre este fenómeno, este universo que se expande, que es Diego Armando Maradona. Es un universo que se expande. Cada día encontrás algo nuevo que dijo Diego hace 10 o 20 años que tiene que ver con la realidad. Cada día encontrás una jugada nueva. Y hay estudios increíbles, genéticos, biológicos, historiográficos, fotográficos, fílmicos, gente de las academias del mundo que se dedica a estudiar este fenómeno. No queremos entender a Diego, no queremos explicarlo, solamente queremos observarlo desde diferentes disciplinas. La fotografía, el fútbol femenino, la sociología, la política. En mi caso, desde la historia económica, yo doy una clase que se llama Diego y pobreza en la Argentina. ¿Qué pasó con las Fiorito desde que nació Diego hasta que murió? Había 300 villas cuando nació Diego, cuando murió había 6.200. Bueno, hago el recorrido de la pobreza en la Argentina en el espacio de un transcurso vital de una persona, de un cuerpo. ¿Y qué pasó con eso? De hecho, el último gesto de Diego, unos meses antes de morir, fue mandar una tonelada de comida a Fiorito. Fíjate vos lo que fue el proceso de la pobreza en la Argentina, ¿no? Sí. Sí, también uno de sus últimos posteos que era en la puerta de su casa de Fiorito, pidiendo, y se le pido a Dios que se apruebe el impuesto a la riqueza, ¿no? Exactamente. Siempre hay un pedido relacionado a lo social, a lo político. Siempre vas a ver videos diciendo, yo soy villero y lo voy a hacer siempre. Yo soy de Fiorito, yo soy de la villa. Algunas categorías dirían que es conciencia de clase, yo digo que es simplemente una conciencia del cuerpo y de los dolores del cuerpo, ¿no? El cuerpo tiene una memoria increíble, todo nuestro cuerpo tiene una memoria increíble de lo que vivimos. Algunos deciden perderla, cambiar de color incluso, pero otros no. Y a partir de eso construyen su propia vida y su propia forma de actuar. Diego actuaba y jugaba de acuerdo a esa noción y esa conciencia que tenía que es de dónde salió. Así que eso es maravilloso. Pero es un universo en expansión, ¿eh? Bien. Bruno, te dejamos retomar el fin de semana y te agradecemos mucho por el tiempo que nos has dado. No, gracias a ustedes por la charla franca y por el espacio. Saludos a ustedes, a la mesa, al equipo y a los que están escuchando. Hasta luego. Gracias. Bien, ahí pasaba entonces por el aire de Resábado Bruno Napoli. Él es docente, es investigador en historia económica y es autor. Su último libro se llama La dictadura del capital financiero y como toda persona de bien también es maradoniano. 221, para ahí, pará, déjame 221-477-4314.